Hola, vamos a seguir describiendo la interacción entre las cargas eléctricas en reposo, o bien con otra carga o bien dentro de una zona del espacio, pero en este caso considerando una nueva magnitud que es el potencial eléctrico. Recordemos que habíamos visto de que el campo eléctrico corresponde a esta zona en el espacio en donde una carga puntual, que le vamos a llamar, se encuentra fija en el espacio y alrededor de esta es capaz de generar una zona. Esta zona tiene la peculiaridad que es factible la interacción con otra carga eléctrica. Es como si yo tuviera un imán y con un alfiler yo me fuera acercando. Mientras más cerca yo me posiciono del imán, más fuerte siento esta interacción. Mientras más me alejo, voy a ver que va a ir en declive esta interacción, esta fuerza con la cual se atrae. Lo mismo pasa con la carga. Ya esta zona en donde efectivamente pudiese existir interacción, le vamos a llamar campo eléctrico. Una carga de por sí puede interactuar con otra carga o bien con el espacio en donde se encuentra de distintas formas, y dentro de esto está el amparo de varias magnitudes que ya hemos visto y hemos descrito. Si yo tengo una carga fija, que es la que estamos aquí representando con una Q mayúscula, vamos a decir que es una carga positiva, lo primero que establece la electrostática, que es la ciencia que estudia el comportamiento, trata de analizar, de describir todo lo que ocurre con las cargas en reposo, lo primero que nos dice es que hay una regla de los signos, que si yo tengo dos cargas de igual signo, lo que va a pasar es que se van a repeler, no se quieren acercar. Mientras que si yo tengo dos cargas de distintos signos, lo que va a pasar es que se van a atraer. La carga negativa en este caso trata de acercarse a esta carga grande, a esta Q mayúscula, a esta carga puntual, mientras que la carga en color rosa, rojo que se ve ahí, trata de alejarse por tener el mismo signo. Dentro de estos principios de la electrostática hay un segundo principio que plantea ahora una magnitud. Plantea que esta interacción entre las cargas se debe a una magnitud denominada fuerza eléctrica, fuerza electrostática o bien simplemente fuerza de Coulomb, ¿ya? Y esta magnitud tiene una fórmula que la hemos trabajado anteriormente y establece de que esta fuerza depende de las cargas, de la magnitud de las cargas, y también depende de la distancia, siendo el hecho de que mientras más grandes sean las cargas, mayor atracción o repulsión van a sentir, mientras que hay un comportamiento inverso a la distancia. Mientras más a distancia se encuentren, menor va a ser la fuerza con la cual se genera esta interacción. La carga puntual, que también interactúa con el espacio, con su entorno, generando algo, generando una zona de esta posible interacción, tal como lo había planteado anteriormente. Y a esta zona, esta interacción con el espacio, le vamos a llamar campo eléctrico. Sin embargo, fijémonos bien, ahora vamos a plantear el hecho de que esta partícula que se acerca, esta partícula que le vamos a llamar carga de prueba, se acerca a un campo eléctrico. ¿Y qué sucede cuando se acerca entre el campo eléctrico? Cuando se acerca a esta carga, a esta zona en donde la carga puede ejercer una fuerza. Si la carga Q, que está con azul marcada, se acerca al campo eléctrico, sucede que el campo eléctrico va a generar una fuerza sobre esta carga. Vamos a pensar de que esta fuerza lo que va a hacer es atraer esta carga hasta la carga Q mayúscula, ¿ya? Que es la Q positiva. Esta fuerza que es capaz de generar un desplazamiento, es decir, que es capaz de generar que esta carga se mueva, vamos a decir que efectúa un trabajo. Es decir, cuando yo estoy planteando de que una carga sobre una carga se ejerce una fuerza y esta fuerza es capaz de generar movimiento en la carga, vamos a decir que se efectúa un trabajo. Y a nosotros nos gustaría medir ese trabajo puntualmente, ¿ya? El concepto de trabajo es bastante complejo, porque si bien hablamos de una fuerza que genera un movimiento, también el trabajo se puede comprender dentro de los términos energéticos. También el trabajo hace referencia a la energía que yo necesito para mover algo, ¿ya? Y en ese sentido se podrían confundir conceptos como energía o bien como fuerza, pero son cosas distintas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ojo con eso. Yo puedo decir que el trabajo puede ser una fuerza capaz de generar un desplazamiento, un movimiento, o bien el trabajo vamos a decir que va a ser este cambio de energía. Y este cambio de energía se debe al hecho de que existe este movimiento que cambia la posición de la partícula o bien de la carga eléctrica.
Entonces, tal como dice aquí, fíjense bien, dice, la energía potencial eléctrica, estamos hablando de este cambio energético, depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una energía, si yo me fijo en la Q azulita, la Q inicial, la que está más hacia la izquierda, tiene cierta energía. Al acercarse hacia la Q mayúscula, hacia la Q positiva, va a cambiar la cantidad de energía. Y ese cambio de energía se va a deber al trabajo efectuado. El trabajo, insisto, es un concepto bastante complejo. La idea es que lo logremos describir de distintas formas y que la descripción que aún le permita comprender más la fenomenología de lo que está sucediendo, es esa la descripción con la cual me debo quedar. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que este concepto, esta energía que se modifica, este cambio energético, este trabajo que se genera, vamos a denominarle potencial eléctrico. Entonces, toda esta definición de trabajo, en realidad, bajo las circunstancias de una carga eléctrica que se mueve porque se acerca un campo eléctrico, porque interactúa con otra carga, vamos a decirle que se debe a un potencial eléctrico, que es lo mismo que el trabajo que hemos estado hablando. Entonces, veamos, ¿qué es el potencial eléctrico? Vamos a decir que es la energía potencial que tendría una carga en un punto del espacio. Es decir, es la energía con la cual esta carga se podría mover, acercar a la carga fija o bien se podría alejar. Esta posible energía, porque estamos hablando de la posibilidad de movimiento, es la necesaria para poder desplazar una carga. Es decir, ya estamos acercándonos al concepto de cargas en movimiento, es decir, a otra rama de la electricidad propiamente tal, que es la electrodinámica. ¿Cómo vamos a medir el potencial eléctrico? En la mecánica clásica, en la mecánica newtoniana, el trabajo se mide como la multiplicación vectorial entre la fuerza que se genera sobre un cuerpo y el desplazamiento que se genera. Es como si estuviese yo empujando una caja. Si yo quisiera saber cuánto trabajo, cuánto desgaste físico tuve para mover una caja o un mueble, yo debería medir la fuerza con la cual lo empujé y la distancia que recorrió este mueble bajo esta fuerza. Y ese concepto vamos a decir que es trabajo. Ahora, a mí no me sirve la fuente mecánica, no me sirve la parte del movimiento. Lo que yo necesito ver ahora son las componentes eléctricas. Nosotros habíamos definido una fuerza, que es la fuerza del segundo principio de la electrostática, que es la fuerza de Coulomb, planteada por la fórmula que ahí aparece. La constante de Coulomb, el producto de las cargas y la distancia al cuadrado. Y este desplazamiento, en realidad a nosotros nos interesa ver un caso en particular, que es cuando la carga logra llegar, impactar a la otra carga, es decir, esta distancia que los separa se hace cero, es decir, ya se acercó, recorrió toda esa distancia. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser igual a la distancia entre las cargas R. Se puede simplificar, la R que está multiplicando se puede ir con una de las R del denominador, por lo tanto me queda esta expresión para el trabajo mecánico, para el trabajo eléctrico en realidad. Y tal como habíamos dicho, en este caso, este trabajo eléctrico va a recibir otro nombre, que va a ser el nombre de esta nueva magnitud que estamos concibiendo, que es potencial eléctrico. Ahí está. Este nuevo conglomerado de magnitudes, esta nueva fórmula, modelo matemático, va a darme la chance de poder calcular, medir el potencial eléctrico. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a cambiar esta W y en vez de colocar la W por trabajo, vamos a reservar una U mayúscula. ¿Por qué la salvedad? Porque la W se emplea para el trabajo mecánico. Ahí está la diferencia. Mientras que esta U es netamente para el trabajo eléctrico, para el potencial eléctrico. Entonces, fijémonos bien, para yo poder calcular el potencial eléctrico entre dos cargas, para saberlo, yo necesito tres variables. La carga, la Q mayúscula, que es mi carga fija o mi carga 1, la otra carga, que es la carga que yo quiero ver cómo se mueve, o la carga 2, o bien al revés, incluso no hay una salvedad en el orden, y también necesito saber la distancia entre ambas cargas. Teniendo esos tres parámetros yo puedo determinar el potencial eléctrico. Entonces veamos un ejemplo, dice ¿qué potencial eléctrico genera una carga puntual de 2 coulombs sobre otra a 1 milímetro de distancia de 0,5 coulombs? Datos, recordemos, si me piden potencial eléctrico necesito tres datos, dos cargas, una distancia, los tengo. Aquí está. Tengo carga 1
2 coulomb, carga 2, 0,5 coulomb. Pude haberlos puesto al revés, no importa, igual me sirve. Y la distancia que en este caso dice 1 milímetro y que siempre vamos a trabajar bajo el amparo del sistema internacional, por lo tanto debo ser capaz de transformar los milímetros a metros. ¿Cómo se realiza? El prefijo mil y hace referencia a un mil, a un factor mil que diga. Por lo tanto, ese 1 lo vamos a dividir por 1000, obteniéndose 0,001 metro. Dentro del desarrollo que hoy tengo que concebir, tengo una fórmula, U igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido por la distancia. Voy a reemplazar. Acá me falta la unidad de medida de Newton Coulomb metro cuadrado de la constante por las dos cargas dividido la distancia. La parte de multiplicación de división es la pega de la calculadora, por lo tanto me va a dar un numerito que es el 9 por 10 a la 12. La unidad de medida, en este caso, como estamos hablando de energía, es Joule, ¿ya? Y efectivamente me queda, si yo recuerdo, la constante de Coulomb estaba Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso hace de que se me vayan los Coulomb, se me vaya en algún instante, se me va uno de los metros, y me queda el Newton, me queda una unidad de medida llamada Newton metro. Esa unidad de medida Newton por metro corresponde a Joule, que es la unidad de medida de la energía. Recordar, el potencial eléctrico, si bien es el trabajo eléctrico, el trabajo que se genera, tiene un afluente directo con lo que es energía, ¿ya? Y por eso se mide en Joule. Veamos otro ejemplo. Dice, una carga de 3 milicoulomb genera un potencial eléctrico de 340 Joule sobre otra carga de 2 milicoulomb. ¿A qué distancia se encuentran las cargas? Tiene una cosa distinta al ejercicio anterior. Me están dando el potencial eléctrico, sin embargo, una de las variables de las cuales depende el potencial eléctrico es la incógnita. Veamos qué datos tenemos. Tenemos dos cargas, una de 3 milicoulomb y la otra de 2 milicoulomb. No me sirve que estén en milicoulomb, por lo tanto tengo que pasar a coulomb. Tengo dos opciones, o divido por 1000 o bien multiplico por este factor que es 10 a la menos 3. Y el potencial eléctrico, 340 Joule. Me voy a ir a la fórmula. Mi fórmula es esa, pero yo necesito ahora despejar la distancia porque es mi incógnita. La R, que es mi distancia que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Quiero despejar en la fórmula mi incógnita. Me va a quedar esta expresión que aparece acá. Ahora, la U, que la conozco, voy a tener que pasarla al otro lado de la ecuación. Y dado que está acá multiplicando al lado izquierdo, va a pasar al lado derecho dividiendo, como un divisor. Acá tengo mi nueva expresión. Esta expresión me va a servir siempre que yo requiera calcular distancia, dado las cargas y el potencial. Voy a reemplazar en mi fórmula. Tengo la constante, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, partido Coulomb cuadrado. Las cargas, que son 3 y 2, por 10 a la menos 3 Coulomb. Y el potencial eléctrico, que son 340 Joule. ¿Qué va a pasar? Matemáticamente, esta pega la hace la calculadora, me da 158,82 y la unidad de medida va a ser metros. Recordemos que el Coulomb cuadrado se va con los otros dos Coulomb de las cargas. El Newton metro cuadrado, el Joule es Newton por metro. Por lo tanto, se va a ir el Newton y se va a ir uno de estos metros cuadrados. Por lo tanto, me va a quedar solamente metros. Entonces, mi ecuación está bien hecha. Tiene el fundamento, por lo menos las unidades de medida coinciden, así que estamos bien. Por lo tanto, voy a tener que la distancia que separa estas dos cargas para que se genere este potencial eléctrico debe ser de 158,82 metros. Tercer ejemplo. Ahora tengo otra incógnita. Fíjense bien, dice, una carga Q es capaz de generar un potencial de 3400 Joule sobre una carga a 1 milímetro de distancia, siempre y cuando la carga sea de 3 milicoulomb. ¿Cuál es la magnitud de la carga incógnita? Fíjense bien, tenemos tres posibles preguntas dentro del ámbito de potencial eléctrico. O me pueden preguntar el potencial, o me pueden preguntar la carga, o bien me pueden preguntar la distancia. Estos tres ejemplos plantean estas tres distintas situaciones. Entonces, veamos, en este ejemplo tengo algunos datos, tengo una carga, una distancia y el potencial. Acá está. Potencial, 3400 Joule. Distancia, 1 milímetro, lo cual lo tengo que transformar a metros, divido por 1000, que quedan 0,001 metros.
una carga que es de 3 milicoulomb, si lo transformo a coulomb es 0,003 coulomb. Mi fórmula, vamos nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, despejar la incógnita, que en este caso es la carga. Lo mismo, esta distancia, esta R que está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora, quiero despejar Q2. La constante de Coulomb y la carga 1 lo que le están haciendo a Q2 es multiplicar, por lo tanto van a pasar dividiendo, que es lo que sucede acá. Vamos a reemplazar ahora, ya con esta expresión, siempre y cuando a mí me den el potencial, la distancia y la otra carga, yo puedo determinar la carga que me falte. Esta expresión ya la puedo emplear. Voy a reemplazar por los datos que me da el ejercicio. Tengo el potencial, 3400 Joule, la distancia 0,001 metro, la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, y la primera carga, que dijimos que iba a ser la primera, 0,003 Coulomb. La pega matemática, que es calcular todo esto, y la unidad de medida Coulomb. Importante en este sentido recordar que cuando yo aplico la calculadora científica en una fracción, en una operación que contemple una fracción, que contemple una división, el denominador, es decir, todo lo que está bajo la fracción, la debo colocar con paréntesis. De esta forma la calculadora va a comprender que la división no es solamente por un número, sino que es por esta agrupación de varios factores al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, importante con lo que es potencial eléctrico, ya cerrando, es que el potencial eléctrico corresponde al trabajo que realiza un campo eléctrico para lograr hacer que una carga se desplace. Este desplazamiento se debe a la fuerza que se aplica sobre esta carga, generando este movimiento. Y a ello puedo hablar de trabajo. Y eso es el potencial eléctrico, ¿ya? Esta es la primera, de hecho, este concepto de potencial eléctrico va a ser nuestro puente entre la electrostática y la electrodinámica. ¿Ya? Por lo tanto, es nuestro primer acercamiento a lo que es cargas en movimiento. Recién con el potencial eléctrico estamos hablando de que las cargas se pueden mover. Y dentro del concepto de potencial eléctrico describimos ya 3 fórmulas que en realidad son la misma, son la de potencial eléctrico que se mide en Joule. Sin embargo, en caso de que me pidiesen calcular la distancia, puedo maniobrar esta fórmula de forma que me quede la distancia despejada. O bien, si a mí me preguntaron la carga, de la misma forma, yo puedo despejar mi incógnita, que sería la carga, generando esta expresión que es la segunda que aparece. Recordar siempre que el potencial se mide en Joule, la distancia siempre trabajamos en metro y la carga en Coulomb.